Para nuestra próxima entrevista. Hoy con nosotros Dulcillo de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, bienvenido a nuestro noticiero, pues tenía rato que no nos acompañaba a hacer un balance de la situación económica del país. Y bueno, hay muchas cosas que han pasado y que ameritan esta conversación. Bienvenido. ¿Cómo estás, Catela? Buenos días. Bien, ustedes han presentado recientemente una nueva cifra. Es una nueva proyección oficial del crecimiento que va a registrar de Panamá y que se sitúa en un 5.6% en este 2016. Creo que podemos empezar por allí. Bueno, sí, efectivamente, tal y como yo lo había anunciado, el Ministerio hizo el anuncio de la revisión del crecimiento para el año 2016 y nuestras estimaciones es que la economía panameña crecerá este año un 5,6%. Eso es ligeramente inferior a lo que originalmente habíamos estimado. Nosotros estamos estimando al inicio del año un crecimiento del 6% para la economía panameña. Sin embargo, la economía mundial se ha desempeñado peor de lo esperado. Ha habido menor crecimiento del comercio mundial. Varios países, en particular América Latina, que estábamos esperando que recuperaran más rápido, todavía no lo hacen. Y todavía estamos esperando un decrecimiento para América Latina este año. Y eso ha tenido un impacto, digamos, en los sectores externos de la economía panameña, por ejemplo, el sector de transporte y telecomunicaciones, en particular los puertos, que han visto decrecer su actividad. Sí. Salvo eso, creo que en general la economía panameña sigue bien diversificada y seguimos siendo uno de los principales países que vamos a crecer con más fuerza este año. ¿En qué sectores principalmente, señor ministro? Bueno, está el área de minas y canteras, que está muy influenciado por la inversión que se está llevando a cabo en la mina en Donoso, la mina de Minera Panamá, que continúa muy fuerte es la inversión. El sector financiero panameño está desempeñándose muy bien. El sector de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica producto de las abundantes lluvias que estamos experimentando. Hemos visto un aumento importante en la actividad económica de ese sector. El sector del comercio al por menor también está desempeñándose bastante bien. Los sectores que han estado un poco menos activos ha sido el sector de transporte y telecomunicaciones, principalmente lo relacionado con los puertos, producto de la baja en el comercio mundial, y zona libre de Colón, que sigue experimentando dificultades a sus principales mercados en Sudamérica. Hablemos de zona libre de Colón, porque de repente tenga que ver con la siguiente pregunta, ministro, porque ¿cómo le explicamos al panameño, al que esté en la calle, el que siente que no hay proyectos que le permitan a ellos optar por un trabajo, por ejemplo, la disminución de lo que usted menciona en este momento de la economía y de la actividad económica en la zona libre de Colón? El panameño siente que ese crecimiento pues no le está llegando. Cosas puntuales que podrían ser claves para que el panameño de a pie no siente ese crecimiento que se está experimentando. Bueno, yo creo que hay cifras, hoy salió en la prensa que los contratos de trabajo se incrementaron entre julio y septiembre del 2015 contra julio y septiembre del 2016, más de 11.000 contratos adicionales. Esos son números puntuales, donde claramente nosotros sí estamos viendo que la economía panameña se está acelerando ligeramente para el segundo semestre del año y estamos esperando un mejor desempeño el próximo año, y claramente ese aumento en los contratos de trabajo refleja ese aumento en la actividad económica. Por otro lado, los ingresos tributarios, o sea, los impuestos que pagamos todos los panameños, ¿han aumentado? ¿Cuánto han aumentado? 312 millones de dólares hasta el mes de agosto de este año. Producto de dos áreas. Primero, el aumento en el crecimiento económico, y segundo, un mejor trabajo que está haciendo la DGI. Por otra parte, hay quienes señalan, y bueno, este año ha sido constante la preocupación del sector agropecuario, no solamente por la disminución de la misma producción nacional, sino de las propias exportaciones que de alguna manera pudiese estar influyendo en ese bajón que algunos sectores sienten. Sí, efectivamente, los sectores que estamos viendo que ha tenido un mal desempeño ha sido el sector agropecuario este año. Hay años que le toca sequía y otros años le toca mucha agua. Pareciera que este año tenemos un problema de mucho agua, por lo menos hasta este momento. Pero bueno, el gobierno sí está tomando algunas acciones. Esperamos que ya próximamente se complete el acuerdo con la empresa Del Monte para reiniciar las operaciones en Barú, y eso debe darle un impulso a la exportación de banano y a la inversión en el sector agropecuario en el área de Chiriquí. Yo quiero saber qué visión hay en estos momentos con el tema de la zona libre de Colón. O sea, ¿cómo avanzan
esas conversaciones? ¿Cómo avanzan esos procesos que se han instaurado incluso ante la Organización Mundial del Comercio? Y que de alguna manera, claro que debe haber impactado en este último año la actividad económica de la zona franca. Bueno, zona libre tiene, digamos, dos factores, ¿no? Por un lado tienes, cuando le sacamos a zona libre la influencia por el caso de Venezuela, que es totalmente exógeno, o sea, no había forma de que ni el gobierno panameño ni los empresarios de zona libre controlen la situación socioeconómica que está pasando en Venezuela. Cuando excluimos eso y excluimos también el caso de una multinacional en el área de farmacéuticas que lo que ha hecho es básicamente cambiar su modelo de negocio. Realmente la zona libre ha decrecido, pero no ha decrecido a los niveles. Cuando sacamos esos dos factores, no ha decrecido a los niveles. Pero se han perdido empleos, ministro. Se han perdido empleos. Y claramente lo que el gobierno ha hecho es, primero, este año intentamos apoyarlos con una reducción en algunos gastos operativos de zona libre, ingresos que deja de percibir el Estado, por cierto, que podemos utilizarlos para resolver problemas de todos los panameños. Y además de eso, yo me comprometí con los usuarios de zona libre en contratar una consultoría, que ya los resultados ya están terminados y lo estamos socializando con la asociación de usuarios para presentarles un plan estratégico de desarrollo de zona libre de Colón. Ese informe ya está terminado y estamos socializando los resultados con los usuarios, y próximamente haremos un foro para compartir con toda la opinión pública los resultados del informe y los pasos que el gobierno va a tomar en conjunto con los usuarios para modernizar la estrategia Zona Libre de Colón. Ministro, ¿qué impacto ha tenido en nuestra economía los escándalos de los llamados Panama Papers y el caso Wackett? Bueno, mira, sin duda han tenido un impacto reputacional, eso es sin duda. Creo que el objetivo de los Panama Papers era ponernos una etiqueta al país y claramente eso ha tenido un impacto en la reputación del país hacia afuera. Sin embargo, cuando vemos el impacto en la economía panameña, salvo las posibles implicaciones que se ha tenido, por ejemplo, el caso Wackett, en las empresas directamente, la pérdida de empleos en las empresas, no hemos visto en la economía en general un impacto. Te voy a dar cifras muy puntuales. Por ejemplo, la inversión directa extranjera en el segundo trimestre del año ¿disminuyó con los escándalos? Creció más rápido. En el primer trimestre creció 4% y en el segundo trimestre creció 8% con relación al año 2015, creció más y vino más inversión directa extranjera en el segundo trimestre del año. Este año se han registrado 16 empresas multinacionales para el régimen SEM en el Ministerio de Comercio. El año pasado se habían registrado 10 y en el segundo trimestre se registraron más que en el primer trimestre de este año. Los depósitos en el sistema financiero panameño, en la banca panameña, siguen creciendo a un buen ritmo. La prima de riesgo, la tasa de interés que pagan los bonos de la República de Panamá en el mercado internacional se han mantenido muy estables, inclusive los bonos de la República de Panamá han tenido un excelente desempeño frente a sus pares de América Latina. La única área donde hemos visto un impacto ha sido en la incorporación de nuevas sociedades anónimas en el registro público. Esa era una industria que venía disminuyendo a una tasa del 7,5% desde el año 2008. Venía cayendo... ¿Antes del escándalo? Venía cayendo 7,5% por año. Las incorporaciones venían cayendo 7,5% por año. Sin embargo, este año hemos visto una caída del 20%. O sea, claramente ahí sí hemos visto en la incorporación de las sociedades anónimas una caída, y es producto nuevamente del impacto reputacional que ha sufrido Panamá. Ahora bien, en el caso específico usted señala que el impacto ha sido a nivel de prestigio, para utilizar un término. ¿Qué ha hecho Panamá luego de la situación también que sucede con la renuncia de Joseph Stiglitz en esta comisión de alto nivel que justamente buscaba darle a Panamá una nueva carta de presentación con todas las modificaciones que se han hecho para poder mejorar el sistema? Bueno, dos cosas. Uno, la comisión presidencial, la comisión presentó un informe, un primer informe. Ese primer informe fue acogido por el gobierno. El informe es público, está en el web del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hemos adoptado las recomendaciones de la comisión presidencial, entre las cuales estaba, por ejemplo, que Panamá se suscribiera al acuerdo multilateral de asistencia fiscal
de la OECD. Panamá solicitó la firma de ese acuerdo y estamos esperando la invitación formal por parte de la OECD en el mes de octubre. ¿Cuándo presentan ustedes ese informe? Porque se dijo que pese a todas las circunstancias, pues Panamá iba a seguir haciendo su trabajo con el resto de los comisionados para presentar el en la informe. medida, la comisión no ha terminado el informe final, tan pronto como lo haga, tan pronto como lo entregue, lo haremos público. Pero el primer informe, un informe parcial que se entregó en el mes de junio, o julio si no me equivoco, ese informe es público y el gobierno de la República de Panamá acogió las recomendaciones. Y nosotros lo que hemos hecho es eso, transmitirle al mundo lo que Panamá ha estado haciendo desde el 1 de julio del 2014, porque si recordamos, en ese momento Panamá estaba incluido en el 1 de julio del 2014 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera y no habíamos pasado a la fase 2 de la revisión paritaria de la OECD. De ahí en adelante Panamá ha avanzado muy rápidamente en muchos frentes para asegurarse que nuestro sistema no sea utilizado por el crimen organizado para delinquir. Ministro, es pregunta obligada esta mañana la situación que rodea la Caja de Ahorros con una serie de investigaciones que adelanta el Ministerio Público a través de 2 de sus fiscalías anticorrupción. Y hay sectores que señalan, en el caso de la investigación por un préstamo para la construcción del Centro de Convenciones de Amador y otro préstamo que fue otorgado para... y donde se dejó como garantía las áreas sociales de un condominio que hoy tiene afectado a decenas de familias. O sea, hay quienes sostienen y que están cuestionando el hecho de que la Caja de Ahorro no forme parte como querellante de estos 2 procesos que se adelantan. Bueno, primero, lo que tú sabes es lo que yo sé a través de los medios de comunicación, que hay unos procesos en la Caja de Ahorros en el Ministerio Público. Y yo me he estado informando, al igual que tú, a través de los medios de comunicación de lo que está sucediendo. ¿Usted como ministro de Economía y Finanzas no tiene conocimiento de las cosas? El ministerio no es parte del expediente. Al no ser parte del expediente, obviamente nos tenemos que enterar como cualquier ciudadano a través del... Ni de las directivas de la Caja de Ahorro. El ministerio no forma parte de la directiva y no recibió un informe de la directiva con relación a estos casos. Pero como banco estatal... ¿Puede el Consejo de Gabinete, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pedir un informe de cómo se habrían otorgado préstamos en la pasada administración? Guardando la reserva bancaria, porque hay reserva bancaria de la información, el gobierno pudiera pedir esa información. No tengo claro si tenemos la facultad para pedirlo, producto de la reserva bancaria, así que es algo que tendría que evaluar con mis abogados. O sea, tendrán que hacer un análisis legal si el gobierno como tal puede pedir ese informe a la Caja de Ahorros. Estamos hablando de millones, estamos hablando de 5 millones que, por ejemplo, se otorgaron dejando como garantía un área de piscina y un área social en un condominio de playa. O sea, situaciones que saltan a la vista y no hay que ser especialista en banca para saber que eso es una transacción bastante arriesgada y que pone en peligro los dineros de miles de panameños que depositan en el banco de la familia panameña. Efectivamente, hay una obligación fiduciaria de la Junta Directiva de asegurarse de que los dineros del banco sean administrados de forma adecuada. Pero también hay disposiciones que limitan el acceso a la información a menos que seas autoridad competente. Sí. ¿Okay? El Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno lo que le puede pedir a la Caja de Ahorros es, yo quiero un informe con relación a la salud financiera de la Caja, el Estado, si estás en cumplimiento con las normas bancarias, más no creo que le podemos pedir información con relación a casos particulares, no estamos facultados para eso. Ha sido un año difícil, por utilizar un término, ministro, en cuanto a las investigaciones que se han iniciado, a los cuestionamientos de medidas cautelares, a los señalamientos de justicia selectiva y demás que de alguna manera señalan hacia la administración del presidente Varela, pero yo creo que pocas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablar de la lesión patrimonial. ¿Existe realmente ustedes como administradores usted como administrador de nuestras finanzas, una lesión patrimonial que es un detalle importante que se nos pasa? De los casos que han sido investigados, bueno, ¿de cuánto más o menos porque esa es una realidad? ¿Hay o no hay lesión patrimonial por actos que se dieron en el pasado? Mira, claramente en el caso de la Fiscalía de Cuentas, la Fiscalía de Cuentas ha identificado una cantidad importante de casos en donde se han identificado lesiones patrimoniales. Los casos están en el Ministerio Público y es responsabilidad del Ministerio Público asegurarse
de perseguir esos casos y resarcirle al erario panameño, o sea, a la finanza de todos los panameños, la plata que es el resultado de esa lesión patrimonial. Entonces, en esos casos, obviamente sí hay lesión patrimonial, pero ya les corresponde al órgano judicial determinar si hay culpables o no, y si hay culpables, entonces que paguen la pena que les corresponde y resarcirle las sumas al erario panameño. Bien, el ministro Dulcido de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas, esta mañana con nosotros, al inicio de la entrevista nos hablaba de un 5.6% de crecimiento que se debe reportar en este año 2016. ¿Cómo lo percibe el panameño? Vamos a hacer algo. Vamos a ir con Gretel, que ya nos tiene las opiniones, y luego regresamos acá a que nos reitere cuáles son esos sectores que ustedes consideran van a crecer más durante este año que casi está por terminar. Gretel. La pregunta de esta mañana en Noticias AM, ¿cree usted que la situación económica del país ha mejorado? Ya tenemos algunos de esos mensajes al Twitter, @TVN Noticias, vamos a compartirlos de inmediato. Arrancamos con la opinión de Jan Román. Dice, el país está en recesión, producto de una política de Estado sin capacidad ni iniciativa. La incertidumbre es clara. Roberto Lucero ha manifestado lo siguiente: el poco poder adquisitivo que tiene el panameño de clase media-baja es bueno para ver la inquietud que existe. El DJ Oriel Bonilla, mientras tanto, dice, cada día peor, soy independiente, no hay flujo de dinero, empresas cerrando, el gobierno no acepta la realidad, que va. Itzel Campos, para finalizar, dice, la economía va de mal en peor y lo peor es por el incremento de personas pidiendo dinero en las calles. Son algunos de los mensajes, Castalia, que escriben nuestros tuiteros al @TVN Noticias. Eso, señor ministro, esa percepción que tiene la gente. Yo puedo decir como ciudadana, es que todo es más caro ahora también. La gente podrá tener mayores salarios, pero el costo de la vida también se ha incrementado. Bueno, mira. No sé ustedes cómo primero, lo ven. Las cifras oficiales, que es la Contraloría, uno de nuestros objetivos como gobierno, cuando tomamos posesión de política económica, era asegurarnos de que no hubiera inflación en Panamá, o sea, mitigar el impacto en los aumentos de precio. Y el año pasado, la inflación en Panamá en el 2015 no llegó, fue el 0,2%, no llegó al 1%. Y este año, hasta el mes de agosto, cifras oficiales de la Contraloría, hasta el mes de agosto es 0,53%. O sea, no llega al 1% este año y tampoco vamos a ver un aumento en los precios. No hay presiones de precios. Sin embargo, claramente en los Twitter dice que hay una percepción de que la economía no está como estaba antes. Y veamos varias razones para esa presión. Primero, hasta el año 2013, Panamá venía creciendo el año 2013 Panamá creció un 6,6% y el año 2012 venía creciendo a ritmos de 7 y 8% antes de eso. Entonces, claramente, cuando tú vas en un carro a 200 kilómetros por hora y bajas a 100 kilómetros por hora, tú dices, voy lento, pero realmente voy creciendo a un ritmo mucho más seguro y voy creciendo sin inflación, que era uno de los objetivos. ¿Y era la proyección que se tenía en ese momento de lo que iba a pasar en este 2016? No, nosotros estábamos proyectando este año un crecimiento del 6% y vamos a crecer menos que eso. Pero Panamá no es una isla, Panamá está integrada, es una economía que está muy integrada al comercio mundial. Nuestros principales servicios que prestamos son hacia afuera, no es una economía que tiene un mercado doméstico muy grande, somos 4 millones de panameños nada más, y la mayor parte de las exportaciones panameñas son hacia afuera. Y el sector y el mundo ha estado continuamente creciendo menos de lo esperado. Entonces, frente a esa realidad de que nuestros socios comerciales crecen menos y demandan menos de los productos de Panamá, Panamá este año ha crecido un poco menos que lo que estábamos esperando. Sin embargo, sí estamos esperando que ese ciclo de bajo crecimiento económico mejore. Ya están esperando, por ejemplo, un crecimiento positivo para América Latina el otro año. Eso debe reflejarse positivamente en las cifras de Panamá. Y más importante, ya hemos visto un repunte nuevamente en el turismo. En el mes de agosto de este año, si no me equivoco, el aeropuerto de Tocumen, julio o agosto de este año fue cuando más cantidad de pasajeros se movieron en muchos años. Y la información que tengo es que Copa Airlines tuvo el mes más robusto en cuanto al movimiento de pasajeros también en el mes de julio de este año. O sea, todo eso empieza a mostrar algo de dinamismo
que va a empezar que está empezando a impactar la economía panameña. Ahora que menciona turismo, ¿cómo avanza? Y quiero ya ir terminando con esto y otra pregunta más que tengo allí. ¿Cómo avanza la recuperación de la obra de la construcción del centro de comisiones de Amador? Que nos hemos acordado de él en medio de toda esta situación que se ha dado en esta última semana. Entiendo que anda bien. Francamente no he conversado con el ministro de Turismo, quien es el responsable de la ejecución de la obra, pero entiendo que está avanzando a buen ritmo y debe estar terminado para el año 2018. Para finalizar, ministro, ayer se compartió una información que daba cuenta de la posible compra del grupo Félix B. Maduro. Sabemos que el gobierno ha puesto especial atención en la situación que atraviesan estas empresas. ¿Qué información oficial se conoce al respecto? Bueno, información oficial ninguna. Recordemos que Félix B. Maduro fue transferido por los accionistas del grupo Wacker a un fideicomiso. Exacto. Donde se nombraron una nueva junta directiva y el mandato de esa junta directiva era buscar un nuevo comprador. Y ellos han estado trabajando en ese proceso de tal forma de buscarle un nuevo dueño a la empresa y ya darle una solución final a el caso de Félix B. Maduro, mientras más rápido se haga mejor, siempre y cuando obviamente cubriendo las obligaciones que tiene la empresa con sus trabajadores y con sus acreedores, que son los principales stakeholders, perdone la palabra en inglés, sí, del grupo Félix B. Maduro. Ministro Dulcido de la Guardia, gracias por acompañarnos esta mañana hablando de economía, de proyecciones de crecimiento y cuáles son esos sectores en que más se podría dar esa proyección. Gracias por estar con nosotros en nuestro noticiero. Vamos contigo, Gretel, tenemos más información que compartir a esta hora. Seguimos.